Bien, lo que les voy a hablar es un poco rescatando todo lo que habló Héctor Ávila, y lo que voy a hacer es dar toda esa mirada, todas esas teorías a una entrada sobre los sistemas de producción agropecuarios y cómo estos sistemas de producción agropecuarios están cambiando, se están adaptando, se están reestructurando en base a esta relación urbano-rural. Adelante, por favor. Entonces, les voy a hablar primero de un contexto mundial. Una segunda pregunta es, ¿estos marcos teóricos y conceptuales explican la emergencia de esta nueva situación? Un poco ya la ha tocado Héctor. El tercer punto son los cambios en los sistemas de producción. Y para concluir les voy a hablar de la nueva agricultura que nos trae como pregunta. Adelante. Para ver el tema mundial y especialmente los sistemas agropecuarios, es importante ver el contexto mundial. Héctor ya ha hablado del crecimiento de la población y para el 2050 entre el 75 al 80% de la población del mundo va a vivir en las ciudades. Otro de los temas es la demanda de agua. Si ustedes ven, el sector agropecuario está demandando el 70% del agua, pero con el crecimiento de las ciudades, las industrias, hay toda una pelea por el uso del agua y la demanda de ese agua. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a buscar sistemas mucho más eficientes en el uso del agua. Si ustedes ven los suelos, desde el 2000 hasta hacia el 2030, la superficie cultivada por persona está disminuyendo. Y si va disminuyendo esa superficie cultivada, eso quiere decir que tiene que incrementarse la productividad y la eficiencia. Otra de las tendencias es la monoproducción versus la diversificación. Si ustedes ven a nivel mundial, hay 4 cultivos, el maíz, el trigo, el arroz y la soya, que están ocupando la mayor superficie cultivada en el mundo. Eso representa una pérdida de la biodiversidad. Y lo que tenemos actualmente, la desnutrición y la malnutrición. En los últimos años se habla que hemos bajado de más de 1.000 millones de personas a 870 millones de personas con desnutrición, pero actualmente el dato que tenemos es que tenemos 1.900 millones de personas con problemas de malnutrición, o sea, la obesidad. Y un tema que lo ha tocado Héctor, que desde el 2010, 2008, 2010, la crisis que se ha tenido en el sistema financiero, todos esos capitales han pasado a el sector agropecuario. Adelante. ¿Y qué ha pasado con esa transferencia de recursos? Se ha dado una nueva geopolítica a nivel mundial. Si ustedes ven, ahí tenemos qué países con color medio guindo azul son arrendatarios y compradores de tierra, con naranjado, qué países son arrendadores de tierra, y fíjense, ahí está Bolivia, Paraguay, Argentina, y con verde, qué países son arrendatarios o arrendadores de tierra. Ese contexto nos está definiendo también cómo estamos siendo vistos a nivel mundial. Y por eso que se habla de la República de la Soya, donde está Brasil, Bolivia, Argentina, últimamente Uruguay. La siguiente, por favor. Entonces, en ese contexto de aumento de la eficiencia, fíjense cómo está aumentando el uso de insumos desde 1950 al 2015. Las personas empleadas en la agricultura ha pasado de 700 a 1.300 millones de personas. El número de tractores se ha multiplicado por 4, de 7 millones a 28 millones. El número de cosechadoras de 1.5 a 4.5 millones. Los fertilizantes de 17 millones a 136 millones. La torta de aceite para la alimentación animal. Esto es clave, porque eso nos está definiendo a la República de la Soya que les hablaba en el contexto mundial. Este uso de insumos desde un punto de vista energético y sistémico, o sea, másico energético, no es sostenible. Esa es la gran crítica al modelo de los sistemas productivos agropecuarios y que son los que están definiendo actualmente qué es lo que está pasando a nivel mundial. La siguiente. Entonces, si ustedes ven este gráfico,
la tendencia es a aumentar la producción, aumentar las superficies y aumentar la cantidad de tierra que puede ser producida por un solo tractor. Entonces, esa tendencia es la que se está siguiendo a nivel mundial. Pero eso se está siguiendo a nivel mundial en el campo, pero en las ciudades se está dando una situación totalmente contraria, que les voy a hablar más adelante. La FAO, ¿qué es lo que dice? ¿Qué rol va a jugar Sudamérica en este contexto mundial? Sudamérica va a jugar el rol de ser fuente de alimentos para el mundo. Y eso se está viendo actualmente con la soya. A nivel mundial lo que les interesa es que seamos productores de materias primas, no materias transformadas. ¿Por qué? Porque la soya va a ir para la alimentación de todo lo que ha sido en la China, la India, los países que se llaman los BRICS, cuya población media, al tener más ingresos, está consumiendo más carne. Y al consumir más carne, se necesita más ganado y el alimento para ese ganado es la soya que está produciendo en Sudamérica. Entonces, fíjense, América Latina deberá producir y aumentar el 50% de la demanda global. Entonces, es ese contexto que nos está definiendo que todos estos proyectos de las mega empresas, los proyectos del IRSA y todos estos mega grandes proyectos son justificables porque así nos está mirando el mundo. No les interesa si estamos depredando o no estamos depredando el mundo, lo que necesitan es alimentos. Y es en ese contexto que estamos moviéndonos y es en ese contexto que estamos criticando al actual gobierno. Al actual gobierno le decimos, tienes un discurso conservador, pero por el otro lado le estás metiendo toda la depredación. Es en ese contexto que está haciendo y se están desarrollando las políticas. Adelante. Estos son los mapas que algunos ya conocen, los mapas que se deforman. Fíjense a nivel mundial, ¿cómo está Sudamérica como exportador de carne? La que sigue, por favor. La exportación de productos naturales. ¿Cómo se deforma el mapa mundi cuando vemos de dónde van a venir la carne y los productos naturales? La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué pasa en Bolivia en este contexto? Les han hablado en las charlas introductorias que hemos hecho unos preforos. Hemos hecho unos preforos en Cochabamba, no, en Santa Cruz, La Paz y Tarija. ¿Qué hemos visto en estos preforos? En estos preforos hemos invitado a los gobiernos departamentales, a los municipios, ciudades capitales, a los municipios que están afectados por el crecimiento urbano. Hay dos lógicas. En Santa Cruz, por ejemplo, la lógica tanto de la gobernación y muy poco del municipio, la gobernación de Santa Cruz está definiendo que les interesa la exportación, los commodities. Ellos dicen, de cada 10 kilogramos que se producen en Bolivia de alimentos, 7 vienen de Santa Cruz. La ciudad es el patio secundario, o sea, todo lo que no se va a exportar, todo lo que no se produce llega a la ciudad. Lo que les interesa en Santa Cruz es entrar en la lógica de los agronegocios y el Estado ha entrado en esta lógica. Entonces, si ustedes ven, como les decía, es el contexto mundial que en Santa Cruz nos está definiendo que los sistemas de producción no son locales, sino los sistemas de producción se están adecuando y se están estructurando en base a una demanda mundial. Y la segunda lógica, la lógica del mercado interno, la agricultura familiar, la agricultura de las ciudades. Y para el municipio, en esta lógica, la calidad del alimento no es una prioridad. O sea, en el municipio de La Paz, en el municipio de Cochabamba, en el municipio de Tarija, cuando han expuesto, ninguno de los municipios ha tocado el tema de la calidad de los alimentos. O sea, en Santa Cruz están fumigando 3 días antes de cosechar el tomate y ese tomate está yendo a la ciudad de Santa Cruz, viene hasta La Paz. O sea, la calidad del alimento no es importante en estos momentos. Adelante. ¿Y qué es lo que demuestra? Si ustedes ven los datos del censo, el censo nos dice que la producción nacional está en manos de grandes productores. O sea, el contexto mundial y Bolivia está en ese contexto.
Los grandes productores están produciendo 11.7 millones de toneladas, pero esos millones de toneladas no es lo como dicen los del IPSE, la empresa cruceña. Dicen, nosotros estamos dando seguridad alimentaria a Bolivia. No, la seguridad alimentaria no está en base a 2 o 3 productos. Además, ese volumen está respondiendo a un contexto externo. La que sigue, por favor. Entonces, pasando a un segundo punto, cuando hablamos de los marcos teóricos y conceptuales, explican la emergencia de esta situación. Ahí me voy a colar un poco con lo que hablaba Héctor, pero antes de entrar a este debate yo quiero rescatar un librito de Toffler, de Alvin Toffler, de la década de los 80, cuando habla de la tercera ola y el shock del futuro, donde dice Toffler, lo que antes era el prosumidor, o sea, el productor y consumidor, con la industrialización se ha dividido en productor y consumidor. Esa división, adelante por favor, esa división responde, una más, responde a principios del modelo de la industrialización. Esos principios del modelo de la industrialización actualmente están siendo rotos, están siendo quebrados y hay un nuevo paradigma. Por ejemplo, el principio de sincronización. ¿Cuántos de ustedes han protestado que no empecemos a las 9 de la mañana el foro? El modelo industrial nos ha dicho eso. 9 de la mañana empieza, 8 de la mañana tienen que estar en el colegio, suena el pito, los chicos entran a clases. Ese pito que suena después está en las industrias, porque el pito que suena es el pito de las industrias. Eso se está rompiendo por ritmos y horarios flexibles. La uniformización que nos está llevando a la monoproducción, se está rompiendo por la segmentación y la diversificación. La concentración de las grandes ciudades ahora se está llevando a la dispersión y la desconcentración. Y ahí vienen a jugar un rol muy importante las TICs. Hace 20 o 15 años, un productor, y ahí era un tema de la economía, cuando se hablaba de la desinformación. Ahora un productor en Santa Cruz, en Volpebra o donde ustedes quieran, sabe exactamente cuál es el precio del producto en el mercado de Santa Cruz, en el mercado de La Paz. Entonces, estos productores ya están muy bien informados, por eso es que se habla de la desconcentración y lo que decía Héctor, ya no es concentrarnos en las ciudades, sino es volver al campo. Muchos de estos que están volviendo al campo están tan bien informados, tienen tan buena infraestructura que no necesitan estar viviendo en las ciudades donde están hacinados, sino tienen mejores condiciones y nos lleva a un tema de la nueva forma de ver el trabajo. Lo que Toffler decía, la maximización. Ahora se habla de la escala apropiada que les voy a hablar más adelante. No sé si han leído el librito de Andrés Oppenheimer, donde dice, ustedes lo que van a hacer es, van a diseñar el tenis que ustedes quieran, van a ir a la tienda y se los van a imprimir el tenis que ustedes quieran. Todo eso de la maximización está pasando a una escala apropiada. La centralización, todo esto de las políticas de planificación centralizadas ahora son descentralizadas. Y las jerarquías, esos sistemas jerárquicos ahora son sistemas más horizontales y transitorios. Todo este cambio de los principios del modelo industrial a la nueva realidad es lo que nos está marcando también nuevos sistemas de producción, nos está marcando nuevos hábitos alimentarios y lo que decía Pepe, el chairo que nosotros estamos pidiendo en la ciudad está definiendo cómo se van a estructurar los sistemas de producción en el campo. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado cuando invitamos a la academia y invitamos a las universidades y a los municipios, a las gobernaciones y a los municipios? Dos procesos. Hay un proceso teórico-conceptual bien trabajado, el debate entre lo rural y urbano, el enfoque de desarrollo territorial, la competitividad, la eficiencia. Pero cuando escuchamos el discurso de las gobernaciones y los municipios, están yendo por otro lado. Para ellos no les interesa el tema
las relaciones urbano-rural, qué está pasando con los sistemas productivos. Ellos están enfrascados en el crecimiento urbano, la demanda urbana, el catastro. Sus distritos, por ejemplo, en Santa Cruz, tienen una dirección de desarrollo rural para el distrito. O sea, el tema urbano está separado. El enfoque de desarrollo territorial no está funcionando en los gobiernos municipales. Adelante. Aquí voy a pasar muy rápidamente, más o menos estoy repitiendo lo que va a decir, lo que ha dicho ya Héctor, porque en la investigación, ojalá que salga mañana el libro, se les puedan verlo, lo que he ido encontrando es categorías, las escuelas, todo eso que habla de las relaciones urbano-rural, pero ninguno de estos está entrando al tema de lo que está pasando en los sistemas productivos agropecuarios, que es donde estoy haciendo énfasis. Entonces, muchos de estos esquemas vienen de los textos y libros que ha producido Héctor, o sea que estoy mangueándote tus ideas. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué herramientas estamos utilizando para planificar? A pesar que ha habido un desarrollo teórico-conceptual muy grande, los gobiernos municipales, nuevamente, que hemos trabajado en los foros, están trabajando y aplicando teorías clásicas de la localización en la planificación departamental y en las empresas estatales. La que sigue, por favor. Por ejemplo, la teoría de la localización de las actividades agrarias, que es el modelo de von Thunen que lo mencionó Héctor. Fíjense los colores. A medida que se va alejando de las ciudades, los cultivos o el sistema productivo va cambiando. Esta lógica, que es de 1826, se sigue aplicando en Santa Cruz, lo siguen aplicando en el Alto de La Paz, lo siguen aplicando en Tarija. La que sigue, por favor. Pero el modelo de von Thunen, ¿qué está pasando? La nueva realidad está cambiando este modelo. ¿Por qué? Porque ya no solamente es alejarse de las ciudades, sino como la agricultura se está metiendo dentro de las ciudades, entonces ya no son distancias, sino es dentro de la ciudad la agricultura. Fíjense, son los mapas que han presentado tratando de mostrar cómo la agricultura se va alejando. Pero lo que en la realidad está pasando es que la agricultura no necesariamente se está alejando, sino la agricultura se está encapsulando dentro de las ciudades. Por eso ahí se habla de las agrópolis, la agricultura dentro de las ciudades. La que sigue, por favor. Esta teoría de los lugares centrales, la teoría de los lugares centrales de Christaller, lo está aplicando el municipio de Tarija para su planificación, pero es una planificación de 1933. Entonces, este enfoque del que decimos, el enfoque de desarrollo territorial, no está siendo aplicado. Fíjense, La Paz y el Alto están pensando a través de este modelo de Christaller, las relaciones entre La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, el eje central. Y el eje central visto desde esta teoría. La que sigue, por favor. El modelo de Weber, que es de la industria, es el modelo que lo está aplicando el Estado en todas estas, la industrialización que está generando, pero esa industrialización que en muchos casos, esta mañana en Nueva América estaban hablando de la planta de azúcar en San Buenaventura. Esta lógica no está funcionando, o sea, estamos en contraposición de lo que viene a ser el aporte teórico conceptual de las universidades y lo que realmente estamos haciendo en los hechos. La que sigue, por favor. Aquí solamente quiero que vean dónde estoy haciendo énfasis con los círculos. Se tiene la Escuela de la Geografía Rural Anglosajona, donde hablan de la agroindustria, de los imaginarios sociales, de la nueva agricultura, o sea, fíjense todo cómo va a ir desde los 60 hacia adelante, cómo van cambiando los conceptos, cómo van evolucionando estos conceptos, pero como les decía, esta evolución de los conceptos no está teniendo un impacto sobre los verdaderos actores que están trabajando en modelos que no están funcionando. La que sigue, por favor. Otra es la geografía rural en América Latina. Y si ustedes van viendo dónde he puesto el énfasis en los círculos, el tema que está surgiendo es la nueva ruralidad, la multifuncionalidad,
las cadenas de valor, el desarrollo territorial. La que sigue, por favor. Los conceptos de la sociología rural y la geografía. Entonces, estoy bien con tiempo todavía. Fíjense cómo van cambiando, cómo se van entrelazando los conceptos, y estos conceptos nos están definiendo la metrópoli, nos están definiendo lo periurbano. Aquí abajo, en el círculo de acá abajo, ya se está hablando del retorno al campo. Pero si ustedes ven las políticas y las estrategias de los gobiernos municipales, ninguno de los gobiernos municipales está tomando este concepto de retorno al campo. No está viendo cómo podemos dinamizar este territorio municipal en estas nuevas relaciones. La que sigue, por favor. El enfoque de los estudios rurales, nuevamente, el peso de la nueva ruralidad, las dinámicas territoriales, la gobernanza, nuevos conceptos que acaba de hablar Héctor, con el tema de la gobernanza, especialmente con el tema del agua, el ejemplo que les daba del agua. La que sigue, por favor. Entonces, detrás de esto, el contexto mundial, los marcos teóricos, el desfase entre la teoría y la práctica, ¿qué cambios se están dando en los sistemas de producción? Primer elemento importante, que la agricultura urbana, la agricultura periurbana, como no está cuantificada, no tenemos en las estadísticas el aporte al PIB y su valorización. ¿Qué es lo que está valorizado en el PIB? Lo que está valorizado en el PIB es la agricultura, la agroindustria. O sea, cuántas superficies están cultivadas de soya, cuántas superficies de papa, cuántas superficies de maíz, cuántas superficies de girasol, y eso entra a las cuentas. Pero en las ciudades, ¿qué superficie se está cultivando? 100 metros cuadrados, 200 metros cuadrados, galpones de 500 metros cuadrados. Eso no está en las estadísticas. Y como no está en las estadísticas, no hay políticas desde el Estado, desde la gobernación y desde el municipio que vayan a dar prioridad a esta nueva agricultura y el peso que está teniendo esta agricultura sobre la alimentación de la población urbana. Entonces, como no hay esas estadísticas, no hay políticas, no hay inversión. La que sigue. Entonces, ¿qué está pasando con estos sistemas? A medida que vamos avanzando, estos sistemas se van haciendo cada vez más artificiales. Si ustedes ven con una X, muchos de los componentes de los sistemas agrarios están saliendo, se están volviendo insumos externos, y como la agricultura, tanto del campo como de las ciudades, es una agricultura que se está artificializando, dependemos cada vez más de insumos externos. Y esos insumos externos vienen de fuentes energéticas no renovables. Aquí lo que le estoy diciendo es que tanto en el campo como en la ciudad, lo que se está desarrollando son sistemas productivos altamente dependientes de fuentes energéticas externas. Son sistemas no sostenibles. La que sigue, por favor. Entonces, estos sistemas y la salida de los componentes se está consolidando. Cada vez son más los componentes del sistema que van saliendo y cada vez son sistemas más artificializados. La que sigue, por favor. Y a nivel de campo y a nivel de ciudad, ¿qué es lo que pasa? Inclusive a nivel de campo, lo que está saliendo del sistema agrario son las semillas y el ganado mejorado. Todo lo que estamos discutiendo con los organismos genéticamente modificados, las semillas, ahora ya no es propiedad del productor, sino es un insumo externo. Todo es insumo externo. Entonces, ¿qué tipo de sistemas y qué tipo de soberanía alimentaria podemos hablar? La que sigue. Entonces, ¿cuáles son los impactos de las ciudades? La demanda urbana. La demanda urbana, decisor de qué producir. Si la demanda urbana dice, quiero leche rosada, entonces tenemos que hacer que la vaca produzca leche rosada. Hasta ese nivel está llegando. Los cambios de hábitos alimentarios
toda la comida chatarra que ahora tenemos no solamente es un problema urbano, sino también es un problema rural. O sea, ¿por qué? Porque en el área urbana, antes, cuando iba uno al campo, le invitaban como algo de un buen trato del campesino al que venía de la ciudad, le invitaban cafecito, le invitaban una sopita con fideo, pero eso era exclusivo. Ahora, en su dieta está el azúcar, el arroz, el fideo, todo lo que se consume en las ciudades. Entonces, ese cambio alimentario no solamente es urbano, sino es rural. La mirada urbana del paisaje intermedio o la franja de transición entre lo rural y urbano, que es lo que hablaba Héctor. El desplazamiento de la agricultura a tierras marginales. Ese desplazamiento de la agricultura que lo que les decía vuelve a la ciudad, pero la ciudad también lo que está generando es, y un buen ejemplo es la ciudad de La Paz. En la ciudad de La Paz no tenemos un centro de tratamiento de aguas residuales. Todas las aguas residuales vayan al Choqueyapo, van a la zona sur. ¿Y qué nos llega de la zona sur? Mecapaca, Valencia, todas las hortalizas, todas las escherichias, colis, heces fecales se están volviendo a las ciudades. Y lo que les decía, los gobiernos municipales están controlando, o cuando vamos al supermercado, está la bolsita que dice invernadero, entonces tenemos más o menos cierta seguridad de que no ha sido regada con aguas residuales. Entonces la ciudad también es contaminadora de los insumos que están siendo utilizados para la producción agrícola. Los suelos están siendo contaminados y ahí se está produciendo la agricultura que vuelve a las ciudades, a Chocalla, Mecapaca, Valencia. Todo eso que eran nuestras fuentes de alimentos están siendo urbanizados, pero al mismo tiempo que están siendo urbanizados, todos esos residuos están yendo a esa agricultura. Lo del lago Titicaca, todo lo del alto está yendo a la cuenca del río Catari, el río Catari va al lago y todo lo que viene a la ciudad también tiene esa contaminación. Entonces la ciudad, esa mirada de los gobiernos departamentales y municipales de no tener una mirada sistémica, está haciendo también que las ciudades tengan un alto riesgo sobre su salud. La industria alimenticia, las lógicas urbanas en el campo, cuando va la gente de la ciudad al campo, trata de meter la lógica de la ciudad a el campo. Entonces, ahí estamos hablando nuevamente de que esta demanda urbana, a nivel de agricultura extensiva, nos está llevando a la pérdida de biodiversidad. Pero a nivel interno de las ciudades, la agricultura que está desarrollando en las ciudades es una agricultura que está tendiendo a rescatar la biodiversidad. La que sigue, por favor. Tengo 10 minutos. Entonces, si ustedes ven, el diseño de los sistemas de producción, cuando estamos hablando de mercados locales, ese sistema de producción, los colores, nos está mostrando que son sistemas diversificados. O sea, una alta biodiversidad. ¿Por qué? Porque el mercado es cercano. Pueden llegar fácilmente al mercado. Y esto es lo que nos lleva a todo esto de los mercados locales o los mercados de distancia cero. La que sigue, por favor. Pero, ¿qué es lo que tenemos en nuestra cabeza y lo que siempre ha estado en la planificación? Una mirada dual, los sistemas duales. Agricultura mecanizada y agricultura campesina, pero la realidad no es esa. Cuando vemos a las ciudades, la realidad nos está mostrando que son sistemas multidiversos y en esa multidiversidad está implicada la seguridad alimentaria. La que sigue. Entonces, la nueva agricultura, ¿qué nos trae? Nos trae y nos dice, la antigua imagen de la agricultura está cambiando debido a la emergencia, fíjense el concepto, de las fábricas de agricultura vertical de interior. Esa es la agricultura urbana, fábricas de agricultura vertical de interior. Ahora fíjense el concepto, dice, en la agricultura urbana los agricultores parecen más científicos y sus cultivos no dependen del suelo y de la luz, sino de controles de temperatura y humedad.
La imagen que tienen a un lado medio rosada es por el tipo de luz que están utilizando, el tipo de luz LED, para que la planta en estos sistemas pueda tener mayor fotosíntesis y mayor productividad. Y fíjense el diseño de los edificios que se están planificando en esta nueva fábrica de agricultura vertical que va a ser de interior de las ciudades. La que sigue, por favor. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿a qué nos estamos refiriendo? La agricultura en las ciudades. Los colores nuevamente muestran la biodiversidad, pero estamos hablando de empresas de agricultura que se van a desarrollar en galpones. Los supermercados van a poner sus propios galpones para abastecer de alimentos para los consumidores. Ahí está la agricultura familiar, la agricultura en edificios o condominios comunes. Ahí se está hablando, por ejemplo, de que ustedes pueden poner en su departamento sus macetas con algunas especies para cuando estén cocinando sacan sus especies aromáticas. La agricultura en la casa o departamento, toda esta diversidad está contrastada con una agricultura externa que se basa en un solo cultivo o en agricultura en galpones de una sola especie, y el ejemplo más impresionante es la avicultura, donde tenemos galpones de 1 millón, 2 millones de aves que están siendo criadas en 8 o 9 semanas y van saliendo. Aquí ya no se consume las gallinas canchoneras que antes se hablaba de los campesinos que nos traían. Ahora es otro tipo de los alimentos que nos llegan. La que sigue, por favor. Lo que les hablaba. La avicultura que ha desplazado y lo que viene más adelante. Lo que viene más adelante con la biotecnología, ahora ya hay algunos experimentos, ya están haciendo y están viendo cómo hacerlo más industrial, la carne sintética. O sea, se ponen las células, se les da las células de ganado, se las alimenta y de ahí tienen un rico bife que va a llegar al supermercado, pero es un bife sintético. ¿Y cuál es el argumento que está detrás de eso? El argumento que está detrás de eso es que como el ganado emite tanto gases de efecto invernadero, se va a reducir los efectos del cambio climático. Además, la ganadería es la que genera mayor deforestación, entonces se va a tener una menor deforestación. La oferta y creación de nuevas demandas. No solamente es la ciudad la que está definiendo la nueva demanda. También el marketing nos está definiendo qué vamos a comer. Actualmente, gracias a la biotecnología y la nanotecnología, tenemos envases donde ustedes van a ir al supermercado y dependiendo del color del envase van a saber si ese producto ya ha vencido o no ha vencido. Esos son los envases de la nanotecnología. Los alimentos impresos en 3D. Ahora lo que se va a hacer es, se cosecha el maíz y se van a sacar, ya no es el maíz el que interesa, sino es los aminoácidos y las proteínas que tiene, se los va a separar, se va a llevar a la impresora y ustedes van a imprimir su pizza, van a imprimir su pollo, porque ahí van a decir, quiero que mi pollo o mi pizza, lo que voy a preparar, tenga tanto por ciento de proteína, tanto por ciento de aminoácidos. Son los ingredientes activos que van a separarse para ser parte de las impresoras 3D. Y la nutrigenómica es lo que nos están diciendo. Para que no seas obeso tienes que consumir de esta forma. Entonces, con esa información, ustedes van a imprimir el alimento que ustedes quieran, porque justamente van a saber si ese alimento es saludable, no es contaminado, todo eso. Eso es la nueva oferta y las nuevas demandas. Entonces, en un mundo globalizado, lo que está pasando actualmente en Europa, en Estados Unidos, no está lejos de lo que va a pasar aquí, porque el consumidor latinoamericano y el consumidor boliviano tiene más o menos la misma tendencia que los otros consumidores, porque estamos informados de todo eso. Entonces, finalmente, los sistemas de producción serán al interior de las ciudades. Los sistemas de producción urbana y perurbana son etapas iniciales. Lo que actualmente tenemos son etapas iniciales.
Eso tiene que evolucionar. Están obligados a cambiar. ¿Por qué? Porque tienen que ser más eficientes en agua, energía e insumos. Tienen que ser altamente tecnificados. Y esa altamente tecnificación representa alta inversión. Tiene que haber un diseño de una infraestructura. El control de calidad va a ser exhaustivo. ¿Por qué? Porque los alimentos tienen que ser saludables e inocuos. Ahí está el tema de la agricultura orgánica, agroecológica, biológica. Es el nuevo campo que se le está abriendo. Alto uso de la nanotecnología en envases y los sistemas de información al consumidor. La nutrigenómica que les he hablado y una agricultura muy diversificada. Eso es lo que vamos a tener en las ciudades. Y en el campo, ¿qué vamos a tener? Grandes superficies para cultivos industriales, uso de las TICs, ahí están los Big Data. Ahora tenemos el agricultor que con solamente estar en su parcela y con la información que está bajando de satélite, decide en qué parte de su terreno va a regar, en qué parte va a poner fertilizante, en qué parte va a poner plaguicidas. Y la edición genómica nos está llevando un paso más allá de los transgénicos. La edición genómica ya es hacer un cambio en el gen del cultivo sin traer gen de otro cultivo, y eso es lo que ahora se está discutiendo, porque ya no estás hablando de que estás trayendo un gen de un cultivo, de una especie animal a un cultivo, sino es en el mismo cultivo donde estás haciendo. Es como cuando escriben en Word, todos escriben en Word. Se han equivocado una palabra, corrigen esa palabra, por eso se llama edición genómica. Altamente mecanizado y con una pérdida de biodiversidad. Eso es lo que está pasando con los sistemas de producción por las influencias, no solamente de las ciudades, sino de un contexto mundial. Gracias.